Vamos a presentar las prácticas de la unidad 6. Todas ellas son las referidas a la célula de fabricación flexible que tenemos en el aula. Normalmente estas prácticas, pues lógicamente, se hace la prueba formal en la propia estación física. Este año, pues, dadas las circunstancias, pues eso va a ser un poco complicado. Entonces voy a plantear las actividades que serían la 6.1, 6.2 y en este caso la 6.4, porque la 6.3 no hay más remedio que hacerla in situ. Voy a presentar esas tres actividades para que las podáis ir programando, realizando y probando en los simuladores SPS Visu que tengo preparados al efecto. Entonces hoy, en esta primera parte del vídeo, vamos a ver lo que serían, en principio, la estación número 1, pero vamos a abrir con esta diapositiva en el cual se destacan los elementos comunes, y los elementos comunes a todas las estaciones de la célula. En total son 5 estaciones, de las cuales en primero se hacen las primeras 4 estaciones, estación 1, estación 2, 3 y 4. La estación 1 es la estación de alimentación, la estación 2 es la estación de mecanizado, la estación 3, que no la vamos a poder hacer nada más que in situ, y a lo mejor este curso no va a poder ser, dependiendo de cuándo nos incorporemos, es la de la estación de verificación. Y la estación 4 sería la estación de transporte, que vinculada a los contenidos de robótica industrial del año que viene, pues trabajarán junto con el robot. Entonces existen una serie de elementos comunes que son básicamente los elementos del sector de mando, es decir, los pulsadores y elementos de mando que tenemos. En todas las estaciones existen unos elementos de mando que es una caja de pulsadores que está formado, interruptores, perdón, que está formado por estos componentes que vemos aquí. Observamos que todas tienen un pulsador de marcha, tienen 2 interruptores rotativos, tienen un pulsador de color amarillo que es el pulsador reset y tienen una seta de emergencia. Nosotros utilizaremos para estas primeras programaciones de las estaciones de trabajo unos componentes y otros no. Por ejemplo, como pulsadores utilizaremos el pulsador de marcha y la seta de emergencia. Y luego tenemos 2 interruptores rotativos. Un interruptor que es interruptor rotativo que va a servir para trabajar con un mando manual o automático. Un mando manual entendemos que es un mando ciclo a ciclo y que hace un ciclo de trabajo. Y el mando automático es un mando que hace todo el ciclo de trabajo y lo repite indefinidamente hasta que lo ponemos en manual y termina al final del ciclo. Es decir, este sería un mando manual o mando automático con parada final de ciclo a través del interruptor. Básicamente se describe que si lo ponemos en automático y damos marcha, pues se pondrá a repetir el ciclo indefinidamente hasta que cojamos el interruptor y lo pongamos en manual, y entonces en ese momento el ciclo continuará hasta el final y se parará ahí. Si está en manual y el pulsador en marcha, hace un único ciclo y termina, ¿vale? El interruptor íntegro e individual no lo vamos a utilizar en estas estaciones de la programación de primer curso, como tampoco vamos a utilizar el botón de reset o rearm, ¿vale? Entonces, que quede claro que vamos a utilizar en estas estaciones el pulsador de marcha, el interruptor manual automático y la seta de emergencia. Estos son los elementos comunes a las estaciones de trabajo, ¿no? Entonces vamos a pasar a describir lo que sería la estación 1, ¿no? Que es la estación de alimentación. La estación de alimentación está formada por esta mesa que hay aquí. Hay una serie de actuadores que iremos describiéndolos poco a poco, y que en este vídeo quiero que veáis qué operaciones hace, cuál es el ciclo de trabajo, vaya, que tiene esta estación. Opera sobre 3 tipos de piezas. Unas de plástico de color rojo, otras metálicas y otras de plástico de color negro. Entonces, en función de cuál sea el tipo de pieza que vayamos a trabajar, va a hacer una operación u otra, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un vídeo, lo voy a poner en marcha. Primero aparece lo que hace con la pieza roja, la sirve, este cilindro, y la eleva arriba, ¿vale? Si es una pieza negra, vemos que la sirve este actuador de aquí, que es un actuador rotativo, y la desecha abajo. Y la pieza metálica la sirve el servidor de pieza, el limitador de pieza, y la eleva arriba. Hay un elevador y la expulsa a la cinta para que vaya a la siguiente estación. Entonces, la estación 1, voy a repetir el vídeo para que lo veáis.
opera, ya digo, sobre 3 piezas. Tenemos esta parte que es el alimentador de piezas, con un alimentador por gravedad, donde se meten todas las piezas que queremos servir. Y si llega aquí una pieza roja, el ROTI la coge, la lleva a la base del elevador, donde la pieza es analizada, ya veremos cómo. El elevador lo sube, si es roja, y lo sirve a la cinta de salida. Si es una pieza negra, la lleva, alimenta una pieza negra, la lleva al elevador, y el elevador analiza que es una pieza negra y la desecha, o la lleva a otro almacén. Y si es una pieza metálica, pues el ROTI, que es el cilindro rotativo, mediante una ventosa la coge, la sirve aquí, y es analizada la pieza, y si se comprueba que es una pieza metálica, se sirve a la cinta de salida. En definitiva, si la pieza es metálica o de plástico, el elevador la sube y la sirve a la cinta de salida. Si la pieza es negra, el elevador no sube, simplemente el elevador tiene un cilindro expulsor que la suelta afuera. Lo vamos a ver otra vez. La pieza roja la sube arriba y el cilindro expulsor la sirve a la cinta. La pieza negra la coge con la ventosa, el ROTI, y el elevador se comprueba que es negra y la expulsa. Y la pieza metálica, la coge el ROTI y la suelta. La sube para arriba y la suelta. Otra precisión que voy a hacer aquí en el vídeo, y es que observad que el ROTI va por la pieza y el cilindro alimentador mantiene la pieza presionada. ¿Por qué? Porque aquí hay un detector, presencia de pieza, que debe estar pulsado para que el ROTI vaya a recogerla. Es decir, veremos algunos los detectores que hay y cuál es su finalidad para que esto funcione, pero aquí hay un detector de este blanco que veis aquí, su final de carrera, que se activa si hay pieza. Si no hay pieza, no se activa. Con lo cual, veremos luego lo que ocurre. Aquí en este vídeo no se ve, pero lo veremos en el simulador, lo que ocurre cuando no hay una pieza, ¿vale? Cuando el alimentador funciona y no hay una pieza, es decir, cuando se han acabado las piezas, el alimentador se extiende, pero no hay pieza, entonces no tiene por qué venir el ROTI, ¿vale? Entonces, la pieza la mantiene pulsada el final de carrera, y por eso el cilindro debe continuar extendido hasta que viene el ROTI y se la va a llevar. Entonces, en el momento que se la va a llevar el ROTI es cuando ya se tiene que recoger el cilindro alimentador, ¿vale? Eso lo veremos también ahora cómo funciona en el simulador. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, observad que ocurre tanto para la negra como para la roja. No lo hemos visto, pero también lo hace lo mismo. Y para la metálica, veis, la alimenta la metálica y el ROTI va por ella, pero el cilindro no se recoge hasta que la coge ahí. Es decir, hay un medio segundo ahí que se queda cogiendo la pieza y el cilindro alimentador va para atrás. ¿De acuerdo? Vamos a ver esto, cómo sería en el simulador en el que vosotros tenéis que probarlo. Es un simulador que tiene sus limitaciones porque es un simulador en 2 dimensiones, no es un simulador en 3 dimensiones, pero vemos aquí están todas los elementos, ¿vale? Están los elementos de mando, como son la marcha, el interruptor manual automático y el interruptor de emergencia, el cilindro alimentador con el alimentador por gravedad. Vamos a ver ahora cómo trabajar con esto. Por ejemplo, pues a servir una pieza roja, una pieza negra y una pieza metálica para que lo veáis, ¿vale? El ROTI está aquí con la ventosa que viene de un lado hacia otro, ¿vale? Aquí estaría el detector presencia de pieza, ese detector blanco que señalábamos aquí, este de aquí. El ROTI con la ventosa, que sería este de aquí, este de plazo, con su ventosa que va de un lado para otro. El elevador lo tenemos aquí con esta base, que vamos a ver cómo sube y baja, y aquí el cilindro expulsor del elevador. El expulsor del elevador, que bueno, no se ve aquí, vamos a avanzar un poco el vídeo para que veamos. Vemos que aquí tenemos el cilindro, lo veremos con mayor detalle en una diapositiva posterior, el cilindro expulsor, que sería este de aquí, y la cinta de salida, que veis aquí está hacia allá, bueno, pues aquí lo tenemos hacia acá. Vamos a ver los 3 ciclos vistos con el simulador, ¿vale? Yo voy a poner la simulación sea más lenta para que lo podamos ver despacito.
A ver si así con esa lentitud es suficiente. Yo doy el pulsador de marcha para que veáis el ciclo de trabajo. La pieza roja alimenta, el detector de presencia de pieza y el ROTI viene a recogerla. ¿Vale? Se recoge el cilindro y el ROTI la suelta el elevador. El elevador, la pieza es analizada y el elevador sube y es expulsada a la pieza de salida y vuelve a bajar el elevador. Y el ROTI se recoge. ¿Vale? Es lo mismo que hace aquí con la pieza roja. Aunque no vemos la parte de alimentación con la pieza roja. A ver, ahí estamos. La sube y la pasa ahí. ¿Vale? La pieza negra, ¿qué es lo que hacemos? Pues pulsamos marcha. Viene el ROTICAC por ella, se espera el cilindro y la lleva al elevador. La pieza es analizada en la forma que veremos y es expulsada al contenedor. Cuando el ROTI, la negra, la coge, ¿veis? Y la expulsa a ese contenedor que también está ahí, en este caso. El cilindro expulsor, ¿veis? La suelta ahí. Y la pieza metálica viene por ella, la sube y la suelta ahí. ¿Vale? Ese es todo el ciclo que hemos visto que se describe en el vídeo. La pieza metálica la coge, la pone en el elevador, la sube y la suelta ahí. ¿De acuerdo? Bien, pues ese sería el ciclo de trabajo de la estación 1. ¿Vale? El ciclo de trabajo tiene la opción de marcha en ciclo a ciclo y marcha en ciclo continuo. Pero ¿qué ocurre? Vamos a ver lo que os he dicho antes. Si el cilindro, yo doy marcha y no hay pieza, lo que tiene que hacer el ciclo. ¿Vale? Si doy marcha y no hay pieza, no se extiende, como descubre que no hay pieza, se recoge y el sistema se para. ¿Vale? Aunque yo doy marcha otra vez. Bueno, si doy marcha, pero vuelvo a hacer lo mismo otra vez, ¿vale? El sistema se detiene ahí y enciende el ámbar intermitente. Ojo, se enciende el ámbar intermitente. ¿Qué significa? Se ha apagado la luz verde y se enciende el ámbar intermitente indicando que hay un problema de abastecimiento. Entonces, el operario lo que tiene que hacer es soltar una pieza, por ejemplo, la pieza roja, o la que sea. Entonces ya si damos el pulsador de marcha, se enciende el piloto verde, lógicamente de estación en funcionamiento, y se completa el ciclo. ¿Vale? Esto en el vídeo real no se ve porque no se previó a la hora de rodar el vídeo la posición de las luces, como tampoco se ven aquí las luces. Aquí las luces están en esta torre de aquí, que no se ven, pero también tiene esa torre, vamos a disponer de esas tres luces, la luz verde, la luz ámbar y la luz roja. ¿Vale? La luz roja es para la activación de la seta de emergencia, que lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, imaginaos que suelto una pieza roja, pulso marcha y activo la seta de emergencia. Se enciende la luz roja y se detiene ahí el ciclo. Aquí la emergencia es parar y seguir, ¿vale? Porque yo si quito la seta de emergencia, el ciclo continúa, ¿vale? Si pulso la seta de emergencia, veis, cuando ya ha cogido la pieza, no se detiene inmediatamente, sino que termina el ciclo para que la pieza no se caiga, ojo, ¿no? Si ya se ha activado la ventosa, el ciclo continúa y se detiene cuando llega ya a un sitio que no se puede caer la pieza, se queda ahí el ROTIC y la seta, la ventosa se desactiva. Cuando yo suelto la seta de emergencia, el ciclo continúa sencillamente, ¿vale? O sea, que la seta de emergencia es para parar y seguir. Y en cuestiones de tipos de mando, vamos a ver por último qué ocurre si yo lo pongo en el sector automático, en la posición de automático. Voy a soltar unas cuantas piezas, una roja, otra negra y otra gris. Voy a soltar otra gris, otra roja y bueno, voy a soltar una negra. Y no voy a soltar más, ¿vale? Entonces yo lo pongo en automático y doy marcha. Si lo pongo en esa situación, el ciclo se repetirá indefinidamente, ¿vale? Se procesa la pieza roja sube,
¿Veis? Luego ahora se procesa la pieza, una vez que vuelva a positivo inicial, lógicamente, la pieza negra. Fijaros el ciclo como es. Suelta la pieza, el ROTIC vuelve a alimentación. El ROTIC va a estar entre alimentación y elevador. Alimentación, elevador, ¿vale? Aunque el reposo parte del elevador, cuando el elevador tiene que subir, vuelve a alimentación y entrega ahí la pieza, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es repetir el ciclo indefinidamente. Vamos a terminar, a esperar que termine el ciclo. La pieza, veis que las metálicas las entrega arriba. Las piezas de plástico rojas también las sube arriba, ¿veis? Pero este vídeo le podéis repetir tantas veces como queráis para ver con detalle cuál es el proceso de trabajo, ¿vale? Creo que está suficientemente descrito el proceso de trabajo. Si es automático, se repite indefinidamente. Voy a esperar a que termine. Vamos, que termine las piezas, porque el ciclo no termina. Lo que pasa es que, bueno, ocurre que, como no hay piezas, sirve y se pone el ámbar intermitente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues servir pieza, por ejemplo la roja, ¿vale? Y en esa posición, de automático, no hay más remedio que volver a pulsar marcha para que complete el ciclo, ¿vale? Vamos a servir una gris para que lo veamos cómo termina. Si yo lo pongo, por ejemplo, en manual, una vez que se ha iniciado un ciclo. Vamos a esperar a que se sirva la pieza metálica. Donde se inicia el ciclo, lo pongo en manual. Y en manual, inmediatamente, cuando se termine, voy a soltar una pieza roja, por ejemplo. Cuando se termine el ciclo, pues se termina, y a pesar de que haya pieza, pues no, ahí termina el ciclo. ¿Por qué? Porque estamos en manual, ¿vale? Se acaba, ¿veis? Bien. Aquí una serie de actuadores. ¿Veis? Una cosa que quiero haceros señal, y es que hay un actuador que es una electroválvula de paso general, que ya hablaremos de cuáles son las entradas y las salidas, que se debe activar cuando se inicia el ciclo. Fijaros bien cómo aquí está la electroválvula en off, en el simulador. En el vídeo, por supuesto, no se ve esa electroválvula, está debajo, pero necesita un aire, porque aquí veis que todos los actuadores son neumáticos, la mayoría. Entonces, hace falta tener que todos esos actuadores tengan aire. Bueno, pues hay una electroválvula de paso general que, si se inicia el ciclo, se ve cómo pasa a electroválvula on. Una de las cuestiones que tenéis que hacer cuando programéis esto es activar la electroválvula de paso general. Ya iremos matizando alguna de esas cosas. ¿Veis? También eso está indicado en el enunciado de la práctica, que también colgaré en la plataforma. El enunciado textual, el texto de la práctica. Es una práctica como otra cualquiera, con un enunciado. Entonces esta primera estación, como todas las demás, la tenéis que programar ya dentro de la unidad 6, como os expliqué el otro día, cómo se hace con el lenguaje Graph, es decir, programando en Graph directamente. Entonces, bueno, aquí está un poco descrito cuál sería el ciclo de trabajo, ¿vale? Vemos también los actuadores que tiene. Hay aquí sobre el simulador hay un alimentador, un cilindro, sería el cilindro alimentador. Hay un cilindro rotativo, que es el ROTIC, ¿vale? Que sería la estación real, este de aquí, ¿vale? Ese cilindro rotativo, ROTIC, tiene una ventosa, un actuador ventosa. Tenemos otro actuador que es un cilindro sin vástago de subir y bajar, elevador, ¿no? El cilindro sin vástago aquí sería este que estoy marcando de arriba abajo, ¿vale? La caja del elevador, que es la que sube y baja. Quiero que os fijéis ahora en el vídeo y veis cómo esto sube y baja en el cilindro elevador. Cuando suba, ¿veis? Ahí veis cómo está subiendo, ¿vale? Y bajando. ¿De acuerdo? Y también tenemos el cilindro expulsor, que es el que expulsa la pieza o bien al depósito, si es una pieza negra, o bien la expulsa a la cinta de salida, ¿vale? Y otro actuador que tenemos también es el motor de la cinta de salida.
cuando hagáis la prueba con el simulador, bueno, pues daros cuenta que los únicos pulsadores que tenéis que accionar son estos, porque bueno, estos que pongo yo aquí de cinta, pinza izquierda, pinza derecha y tal, subir, bajar, es para cuando están descolocados, es decir, para descolocar los componentes, que es otra de las pruebas que hay que hacer y tenéis que programarlo así. Si el sistema no está colocado en posición inicial, antes de iniciar el ciclo, se tiene que poner en su sitio, ¿vale? Yo voy a hacerlo aquí, izquierda, vamos a ver, voy a llevar para acá, descoloco el ROTI, descoloco el elevador y descoloco el alimentador. Entonces quiero que fijéis cómo se hace, bueno, voy a poner una pieza. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo debe de hacerse para que se vaya a la posición inicial? Cuando yo pulse marcha, se tiene que poner todo en su posición, que es decir, este se recoge, el elevador se recoge, baja y el ROTI viene para acá. Lo que pasa es que aquí hay dos cosas que no se pueden hacer a la vez, porque no puede ir el ROTI hacia allá si no está el elevador abajo. Entonces lo primero que tiene que hacer es el elevador bajar y luego ya se pueden colocar el ROTI y el cilindro alimentador, ¿vale? Es en ese caso cuando tenemos que iniciar el ciclo. Así que ahora lo veis. Pulso marcha y baja el elevador y ROTI y alimentador se recoge. Entonces el ciclo se inicia. Bueno, lo que quiero decir con esto es que si esto está descolocado, es decir, si aquí en el vídeo no sale tampoco, pero por ejemplo, si está el ROTI en esta parte, si está el elevador subido y si está el cilindro extendido, lo que debe hacer el sistema al dar marcha es recogerse todo, ponerse todo en posición inicial e iniciar el ciclo, perdón. ¿Vale? Bien, bueno, seguimos adelante con las diapositivas. Una vez visto esto, vamos a ver con detalle qué partes tenemos, cada una de las partes y los detectores que hay en cada una de esas partes. Vemos la sección de alimentación, ¿vale? Lo que sería el alimentador, que está compuesto por este alimentador de gravedad, que aquí en el simulador sería esto de aquí, y el cilindro expulsor, ¿vale? El cilindro expulsor que tiene un único detector. Aquí en el simulador no se ve, pero tiene un único detector, que es este detector magnético de cilindro extendido. No tiene el detector de cilindro recogido porque, bueno, no es esencial en esta aplicación, ¿vale? El cilindro alimentador, que además está alimentado por una electroválvula biestable, también hay que decirlo, ¿no? Es decir, el alimentador va a tener una extensión alimentador más y alimentador menos, que con la electroválvula biestable. Lo mismo que el ROTI. El ROTI, que sería este de aquí, ¿vale? Vamos a ir viendo con detalle en esta diapositiva la zona de alimentación, que sería esta zona de ahí, ¿vale? También veremos la zona del elevador. Entonces el ROTI se encarga de llevar la pieza desde el alimentador hasta el elevador, ¿vale? Incidimos en la zona de alimentación, que tiene el cilindro A, tiene el detector de final de recorrido, es un detector óptico, y tiene el alimentador por gravedad. También tiene, tiene el cilindro ROTI, el cilindro B también, que es el ROTI, el cilindro rotativo, que también es biestable, con una ventosa, que también está alimentada en este caso por una electroválvula monoestable, y el alimentador tiene el detector de presencia de pieza, este final de carrera, que si no hay pieza pues no se pulsa. Veis, aquí está el taque que pulsa al final de carrera. Entonces, si no hay una pieza aquí, cuando el cilindro se extienda, ese detector de presencia de pieza no se activa. La base del elevador. La base del elevador sería esta, donde llegan las piezas, y ves que tiene una serie de componentes, ¿vale? Tiene un detector óptico, un detector inductivo y un detector capacitivo. Y esos tres detectores van a ser los que me van a servir para determinar qué tipo de pieza es. Ya sabéis que el detector capacitivo detecta cualquier pieza, cualquier cosa. El detector inductivo solo detecta metal y el detector óptico detecta si la pieza es de color no negra, ¿vale? Porque
Detector óptico es un detector por reflexión que reflejará y recibirá la luz si la pieza es roja o metálica, pero si la pieza es negra no se activará, ¿vale? De manera que podemos pensar que el detector capacitivo detecta cuando llega una pieza. Y luego el inductivo y el óptico va a discriminar si es metálica o si es negra, o si es roja. Por ejemplo, si está activado el detector capacitivo y el óptico, es porque la pieza es roja, lógicamente. Porque el capacitivo detecta cualquier cosa y el óptico va a detectar que es roja. Si no se activa el inductivo es que no es metálica, entonces la pieza es roja. Si se activan los tres, el capacitivo, el inductivo y el óptico, es que la pieza es metálica, porque la metálica va a afectar al capacitivo, va a detectar al inductivo, que para eso es metálica, y también va a detectar al óptico, ¿vale? Si la pieza es negra, pues si la pieza es negra, pues solamente se va a activar el capacitivo, porque al ser negra es de plástico y no va a detectar el inductivo, y al ser negra no va a ser afectada por el óptico. Entonces, la combinación de estos tres detectores va a servir para discriminar qué tipo de pieza es y qué hacer con ella. Y eso es lo que tenéis que tener en cuenta en vuestro gráfico. Por otra parte tenemos el cilindro expulsor, que el cilindro expulsor sí que tiene dos detectores. Es un cilindro de mando monoestable, es decir, una electroválvula monoestable, pero ya tienen dos detectores. Uno se le ve aquí en esta fotografía por esta parte y otro está por la otra parte. Son detectores magnéticos. Este sería el detector de cilindro extendido y el detector de cilindro recogido, ¿vale? Entonces me va a servir para que yo active, cuando active el expulsor, pues esta pieza va a salir disparada hacia adelante, ya sea en el depósito de abajo o ya sea en la cinta de arriba, ¿vale? Aquí esos tres detectores, aunque no sirve simplemente como referencia, están aquí, ¿de acuerdo? Por otra parte, lo que os he dicho ante la diapositiva anterior, el detector de presencia de pieza sería este de aquí. A su vez, el ROTIC también tiene dos detectores de cuando está en el elevador, ROTIC en el elevador o ROTIC en alimentación. Aquí serían estos dos detectores. ¿Veis? Aquí está activado, veis que está uno está sin activar y otro está activado. Cuando el ROTIC está en el elevador, está activado este. Si el ROTIC está en el otro lado, ¿vale? Vamos a ver. No quiero pasarme porque como me pase ya, ¿eh? Es que está activado ROTIC en alimentación o ROTIC en elevador, ¿vale? Entonces, estos son los detectores que hay, repito, detector de presencia de pieza, posición de ROTIC en elevador y en alimentación, detectores de tipo de pieza, ¿no?, que tenemos aquí para detectar qué tipo de pieza es, y luego los cilindros de alimentación y expulsor, aunque aquí no se ven los detectores, pero tiene solamente hay detector de cilindro extendido en el alimentador, y aquí tiene los detectores de cilindro extendido y cilindro recogido. Luego hablaremos de las tablas de entradas y salidas, ¿eh? Aquí he puesto tres elementos de iluminación para que veáis en la simulación cuando se activa uno y cuando se activa otro. Lo vamos a repetir otra vez, por ejemplo, con una pieza roja. Nos damos cuenta que se activará dos detectores, el capacitivo y el óptico. Vale, vamos a ver. Hasta sin arranco el este. ¿Veis? Fijaros bien aquí. Vale. Al llegar aquí, ¿veis? Y he querido poner aquí unas lamparitas, esto solamente son lamparitas que van a indicar qué detectores se han activado. Fijaros bien, vuelvo a repetir otra vez. Con la pieza roja se va a activar el capacitivo y el óptico, que son estos dos, y son los que van a indicar, perdón, el capacitivo y el óptico, que son estos dos de aquí, el de arriba y el de abajo, pero que van a quedar indicados con estas dos lucecitas que he querido poner yo para que en el simulador se vea con más claridad qué detectores se activan. Daros cuenta, cuando llegue la pieza roja ahí, veréis que estará activado el detector capacitivo y el óptico, ¿veis? El de arriba y el de abajo. Entonces el elevador lo sube para arriba. Si la pieza es metálica, vamos a ver. Y he puesto gris aquí, pero en realidad lo que pretendo es que sea metálica. Entonces yo doy aquí y vais a ver que al llegar aquí se van a activar los tres detectores. ¿Vale? Ahí está, ¿veis? Bien, no marca aquí, sí se ha encendido.
Sí, se ha encendido. Y finalmente, si la pieza es negra, solo se activará el detector capacitivo. Cuando yo pulse marcha, solo se activa el detector capacitivo, que será el de arriba. ¿Veis? Bien, ahí estarían los 3 detectores, que son concretamente estos 3 de aquí que he marcado, esos 3, ¿vale? Que en el simulador estarían ahí. De acuerdo, entonces, bueno, pues este sería la estación de alimentación. Ya digo, nos hacemos cargo, repetid este vídeo tantas veces como queráis para ver cómo es ese detector. Luego la práctica en sí, el enunciado de la práctica, que la publicaré en su momento también, la tenemos, la voy a abrir aquí para que la veáis. La práctica 6.1, sería la práctica 6.1 de SSP, que es la del alimentador. Aquí está el enunciado con todo el texto, yo no lo voy a leer, pero bueno, ahí tenéis entre el vídeo y el enunciado, pues espero que sea suficiente para que os diga en la primera parte los componentes que tiene, ¿vale? Aquí esta parte se distingue las distintas partes y el proceso que queremos que haga, tanto en automático como en emergencia. Y luego cómo lo queremos programar. Esto lo voy a poner también en el espacio de la clase para que podáis ir ya trabajando en la primera estación. Otra cosa que os tengo que decir para que podáis trabajar son las variables de las estaciones. Entonces las variables de las estaciones las tenemos aquí. La estación 1 serían estas y hablar sobre ellas, pero bueno, como van a quedar aquí en el vídeo, pues podéis cogerlas para poder hacer. Pero fijaros bien cómo aquí las variables tenemos las entradas, que las vais viendo, veis, B0 es el ROTIC en alimentación y B1 ROTIC en elevador. Fijaros, aquí están un poco separadas, pero veis B0 y B1, ROTIC en alimentación y ROTIC en el elevador, que en realidad son estos dos. Cuando el ROTIC está en alimentación se activa este, que es B0, y cuando el ROTIC está en el elevador se activa este, que es B1. ¿De acuerdo? Luego, el cilindro de expulsión, por los detectores de cilindro de expulsión C1 y C0, porque el cilindro de expulsión es C, que sería este, ¿vale? Que sería, en nuestro vídeo sería este de aquí. Pues esos detectores C0 y C1 en la tabla serían estos, ¿vale? C0, cilindro retraído, cilindro de expulsión retraído, cilindro de expulsión recogido, extendido, ¿vale? Los detectores del elevador, que no he hablado de ellos también, pero claro, el elevador también tiene los detectores, el cilindro elevador cuando está arriba y cuando está abajo. Tenemos aquí este cuando está abajo y este cuando está arriba. El cilindro elevador, pues lo tenemos aquí. Se ve sobre todo en la primera diapositiva del vídeo, cuando está abajo y cuando está arriba. No se ven los detectores aquí, pero bueno, se distinguen sí en el simulador y sobre todo lo más importante es que aquí los tenéis en la tabla. El detector, el cilindro elevador, que es el cilindro D, cuando está abajo es D0, veis que está en la entrada 3 de 124, y cuando está arriba es D1, ¿vale? Tenemos el cilindro alimentador, por ejemplo, el cilindro alimentador, que sería este, ¿de acuerdo? Que sería en el vídeo este de aquí. Que sería este de aquí. Es el cilindro A. Y el cilindro A tiene un único detector, que es A1, ¿vale? Que está en esta entrada aquí. Así que tenemos que los cilindros son A, cilindro A extendido es A1, B, que es el ROTIC, B0 en alimentación y B1 en elevador, C, que es el expulsor, C0 retraído, C1 extendido, y D, que es el elevador, D0 y D1, ¿vale? Luego los detectores óptico, capacitivo e inductivo, los detectores estos de aquí de la base del elevador, que son estos detectores de aquí, ¿vale? Los vemos en la siguiente diapositiva. Estos detectores de aquí. Esos 3 detectores son estos 3 detectores de aquí y en la tabla son esos 3. Detector óptico, detector capacitivo y detector inductivo. Fijaros a las entradas a las que está puesto. Luego tenemos otras entradas como son la seta de emergencia. Ojo, la seta de emergencia es un contacto normalmente abierto, no es un contacto normalmente cerrado, por lo tanto tenéis que pensar a ver cómo lo programáis.
el pulsador de marcha, M, ¿vale? El interruptor automático o manual, que es un interruptor, entonces, bueno, pues cuando está a 125.2, cuando está en automático está activado y cuando está en manual está desactivado, así como tenéis que considerar a la hora de hacer el programa. El pulsador reset, que no lo utilizamos aquí, el interruptor int, que tampoco los utilizamos aquí, es decir, estos dos no los vamos a utilizar, y el detector de pieza en alimentación, el detector de presencia de pieza. Este detector de presencia de pieza es concretamente este de aquí, ¿vale? El que os he dicho antes de que hay un detector de presencia de pieza. Ahí lo tenéis, es este, ¿vale? En el simulador estaría el detector de presencia de pieza, sería este de aquí abajo, y lo tenéis ahí la tabla de detector de presencia de pieza, es DP y está en la entrada E125.6. Bueno, tengo que deciros que aquí os estoy dando las variables porque no estamos en el aula. Normalmente en un curso normal una forma parte de la práctica el que vosotros mismo tuvierais que detectar cuáles son las entradas y las salidas de cada estación. Entonces, en la medida que no nos podemos incorporar a la clase, pues esta tabla os la doy yo para que lo podáis programar, porque si no sería imposible que lo programarais si no diera yo las entradas. También os doy las salidas de la estación 1. Las tenéis ahí. ¿Qué salida vamos a tener? Pues vamos a tener la salida 124.0, que es para la cinta transportadora, el motor de esta cinta transportadora. La que vemos en la primera, esta cinta transportadora de salida. Ese lleva un motor que sería el relé K1, ¿de acuerdo? Es decir, de esta cinta transportadora de aquí. Serían las primeras salidas. La electroválvula de alimentación general, la electroválvula de alimentación de aire, es una electroválvula estable. Si está activada deja pasar aire, si está desactivada no deja pasar aire, y es como una electroválvula de paso general para alimentar. Debe de estar funcionando durante todo el ciclo. Solamente hay que desconectarla cuando el ciclo se detiene o cuando pulsamos emergencia, ¿vale? Daros cuenta que si yo aquí suelto una pieza, aquí está desactivada, pero si inicio el ciclo, veis que la electroválvula se activa, ¿veis? Electroválvula. Pero si yo pulso emergencia, vuelve otra vez a desactivarse. ¿De acuerdo? Y cuando estamos en parada de emergencia, aquí veis que la emergencia, aunque yo la puse aquí, sigue el continuo electroválvula, pero cuando llega a detenerse, se para. ¿Vale? Hay que dejarlo en posición segura, es decir, la electroválvula, si está en on, todos los cilindros están apretando y si yo lo quiero, doy la parada de emergencia, pues debe desactivarse. Pues bien, la electroválvula de emergencia está conectada a esta salida. Luego tenemos los pilotos de iluminación, estos de aquí, ¿no? Que hay varios, pero nosotros vamos a utilizar solamente 3. El rojo, el verde y el naranja. El piloto azul no lo vamos a usar. ¿Vale? Piloto rojo, verde y naranja. Y el naranja ya sabéis que funcionará en intermitente. Ya os comentaré en su momento cómo hacemos que el naranja se ponga en intermitente. Vosotros, en principio, planificar el programa para que el piloto naranja se encienda sin más, ¿eh? Cuando no haya pieza, en lugar de aquí, por ejemplo, vamos a hacer que continúe. Si yo pulso sin haber pieza, esto baja para abajo. Si yo pulso sin haber pieza, el piloto naranja aquí ha de funcionar intermitente. ¿Vale? Vosotros, bueno, en principio, preparar el programa para que funcione simplemente, sin más. Ya os diré cómo hay que hacer para que se ponga intermitente. Es otras cuestiones, matices que hay que añadir a la estación. Luego, otras salidas que hay, la 124.6, las 7 están sin asignar, pero luego están las de los cilindros. El cilindro A, que como veis es biestable y por lo tanto tiene 2 salidas. El cilindro B, que también es biestable, que es el del ROTIC, que también tiene 2 salidas. El cilindro C es monoestable, tiene una sola salida. El elevador es otro cilindro, un cilindro sin pasta, que tiene también 2 salidas, que es el elevador subir, elevador bajar, por tanto también es una electroválvula biestable. Y luego la ventosa, es una electroválvula monoestable. Entonces, si yo quiero coger pieza, tengo que activar la ventosa, y si la quiero transportar, como se transporta cuando va de aquí a aquí, la ventosa tiene que estar activada, ¿vale? Porque si no, la pieza no la coge o se cae. Entonces sería la electroválvula de la ventosa, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces aquí tenéis, creo que hasta el tiempo suficiente, la podéis ver y parar todo lo que queráis para ver cuáles son las entradas y las salidas, con lo cual ya podéis hacer la programación de la estación 1. ¿De acuerdo? Pero la estación 1 no tiene vacuostato, por lo tanto, para coger la pieza,
La ventosa tiene que ir, coger la pieza, estar una décima de segundo o 2 décimas de segundo, medio segundo si queréis, para asegurar de que la pieza se ha cogido y luego se transporta. ¿Vale? Es decir, cuando yo suelto la pieza y la ventosa viene, aunque aquí va muy rápido, pero como no tiene detector de pieza recogida, para asegurarnos de que lo recoge, cuando llega aquí debe estar un medio segundo o algo así suficiente para que asegurarnos de que la pieza ha sido cogida, ya que no tiene un detector de vacío. Cuando veamos la estación 2, que en la estación 2 sí que hay un detector de vacío, entonces aplicaremos ese concepto. Bueno, y creo que nada más, creo que con esto es suficiente para poder empezar a trabajar en la estación 1, la estación de alimentación. Tenéis aquí el vídeo aclaratorio de cómo funciona, como el simulador, que lo tenéis también en Drive para poder trabajar con él, para poder ver cómo funciona y ver si os funciona vuestro programa o no, una vez que está programado. ¿Vale? Entonces, yo lo único que puedo hacer es pues, seguir aclarando preguntas, cuestiones de matiz que no entendáis, pues me lo preguntáis para que podamos o la pueda aclarar. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ya el siguiente vídeo que os plantearé sería el de la estación 2. Este lo vamos a dejar aquí porque creo que con esto podéis tener suficiente trabajo para aquellos que ya hayáis terminado las actividades de la unidad 5. Podáis ya empezar con las actividades, al menos con la primera actividad de la unidad 1, que es la estación de alimentación, la estación 1 o estación de alimentación.